Muy bien, vamos a comenzar con la bolilla número 6 de nuestro programa, que trata sobre las partes del procedimiento administrativo. Esta bolilla nos va a tratar de explicar quiénes son los sujetos que intervienen en el trámite del procedimiento administrativo y qué requisitos tienen que tener estos sujetos para poder accionar válidamente dentro del procedimiento administrativo, tanto por parte del administrado como por parte de la administración, es decir, del Estado. Es decir, vamos a ver qué requisitos tiene que cumplir, observar, qué condiciones tiene que tener el administrado que va a plantear alguna cuestión ante la administración y la administración cómo debe desarrollar su función a fin de que ésta resulte válida a los efectos de resolver lo que se le plantea, lo que le plantea el administrado. El primer punto que trata el programa es el referido a la parte, el concepto de parte. Ven que está un poco lento el Power. Bueno, esa es la legislación. En general son todos los códigos de procedimiento administrativo. Muy bien, las partes sostiene Casañe que son todas las personas físicas o jurídicas que con capacidad y legitimación pueden intervenir en la formación de la voluntad administrativa a fin de emitir finalmente un acto administrativo. Vamos a ver que acá en este concepto tenemos involucrado a las dos partes. En realidad, en términos estrictamente técnicos no es denominada parte de la administración, pero a los dos sujetos que intervienen en el procedimiento. Por un lado, el administrado, que puede ser una persona física o jurídica y que tiene que reunir estos requisitos que están acá de capacidad y legitimación, y el órgano administrativo que a su vez tiene que reunir otros requisitos que es la competencia, entre otras cosas, que luego lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Entonces, las partes son las personas físicas o jurídicas con competencia y legitimación, por un lado, y los órganos administrativos con competencia. Las personas físicas y jurídicas con capacidad y legitimación, y por el otro lado, los órganos administrativos con competencia para actuar en el caso. El sujeto interesado que pide la bolilla en un punto posterior refiere a una especie de parte cualificada, es decir, aquella parte que reúne los dos requisitos necesarios para poder intervenir válidamente en el procedimiento, que es la legitimación y la capacidad. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo este es el decreto reglamentario 1759 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la que tomamos en general como base para el estudio de la materia. No obstante ello, las normas locales, los códigos procedimentales locales, tanto de Chaco como Corrientes como Formosa, traen una normativa prácticamente igual a la nacional. En este caso, el decreto reglamentario lo que nos habla es de quién está facultado para iniciar el trámite, ¿sí? Y entonces nos dice que está facultado para iniciar el trámite el administrado o el órgano administrativo haciéndolo de oficio. Entonces dice, el trámite administrativo podrá iniciarse de oficio, es decir, sin que el administrado intervenga o participe en el inicio del trámite, o a petición de una persona física o jurídica que invoque un derecho subjetivo o interés legítimo. La ley 179A, que es la vieja ley 1140 de la provincia del Chaco,
En términos similares, establece que la actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o entidad pública o privada. Y la ley de corrientes de procedimiento también lo fija en este mismo sentido, la posibilidad de que el trámite se inicie de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica. ¿Cuándo se inicia de oficio? Cuando la administración inicia el trámite. Puede ser, por ejemplo, la confección de una multa, es la administración la que realiza el primer acto impulsorio y a través del cual se origina el procedimiento sancionador administrativo. Luego, obviamente, se le va a dar participación al infractor a fin de que ejerza su derecho de defensa. Y la persona física o jurídica interviene cuando peticiona alguna cuestión a la administración, ¿sí? Muy bien, ese era el Código de Formosa. Y también tenemos otro tipo de sujetos que pueden intervenir en el procedimiento administrativo y son aquellas personas físicas o jurídicas también a las cuales este acto que se va a emitir pueda llegar a afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos. En ese caso, ya sea por citación del órgano administrativo o por haber acudido voluntariamente, se les va a dar el carácter de parte en el procedimiento administrativo. En el mismo sentido lo legisla el Código de Corrientes y vamos a concluir con este cuadrito que resume un poquito lo que estábamos viendo, aunque todavía no vimos estos conceptos, pero para que nos queden claros, parte en el sentido del sujeto administrado es quien tiene la capacidad y la legitimación, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito al concepto de capacidad. A los fines de evaluar la capacidad del administrado, generalmente el derecho administrativo se va hacia las disposiciones del Código Civil, lo cual no quiere decir que el derecho administrativo no pueda legislar dando más capacidad aún de la que establece el Código Civil, ampliando, digamos, esta capacidad. No obstante ello, vamos a referirnos a cómo regula el nuevo Código Civil y Comercial lo atinente a la capacidad de las personas, ¿sí? El Código establece una división similar a la que teníamos antes en capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho establece el código que es la aptitud que tienen las personas humanas de ser titulares de derechos y deberes jurídicos. No obstante ello, al final del artículo establece, este artículo 22 del Código Civil y Comercial, que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de ciertos hechos, actos o simples actos, la puede limitar, ¿sí? Fíjense esto cómo se relaciona un poco con lo que vimos en la bolilla anterior respecto del artículo 14 de la Constitución Nacional y de la posibilidad que tiene el Estado de, en ejercicio del poder de policía, limitar ciertos derechos en beneficio del interés público, ¿sí? Entonces, el principio en cuanto a la capacidad es todos somos capaces de derecho, es decir, todos somos titulares de nuestros derechos. Y la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad de poner en práctica esos derechos por uno mismo, también es el principio, es decir, toda persona, dice, humana puede ejercer por sí misma sus derechos, con excepción de las limitaciones previstas en el Código Civil y en una sentencia judicial. Entonces,
este artículo 23 determina como principio general la capacidad de ejercicio, ¿sí? Es decir, la posibilidad de exigir estos derechos por uno mismo sin necesidad de recurrir a un representante, con las excepciones que contenga el mismo código. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta capacidad de ejercicio del derecho no va a poder ser limitada por otra normativa que no sea el Código Civil. Es decir, una norma local no va a poder limitar esta capacidad de ejercicio de los derechos, en tanto la legislación acerca de este tema ha sido delegada por las provincias al Congreso de la Nación en el artículo 75, inciso 12, que es lo que vimos en la bolilla 1 acerca del deslinde de competencias, acerca del poder de policía, a quién le corresponde legislar sobre qué. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vimos la capacidad de ejercicio. El principio general es que todas las personas tienen plena capacidad para ejercitar por sí mismos sus derechos, con las limitaciones previstas en el Código. ¿Cuáles son estas limitaciones? El artículo 24 dice: son incapaces de ejercer sus derechos las personas por nacer, y luego dice: las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección 2 de este capítulo. La sección 2 de ese capítulo refiere a las personas que no han cumplido los 18 años y establece dos grandes rangos etarios, es decir, aquellos quienes no han cumplido los 18 años y aquellos quienes tienen entre 13 y 18 años. Este rango de personas, de sujetos, tienen que ejercer sus derechos por medio de un representante legal, que generalmente son los padres, ¿sí? Y también tienen derecho, establecido expresamente en el Código Civil, a ser oídos en todo trámite concerniente a su persona. Tienen derecho a que se les dé participación. Y el Código si bien toma como uno de los criterios la edad, también toma como otro criterio o pauta de valoración el grado de madurez del menor adulto, del menor. Y va a ser la autoridad judicial o administrativa quien, en el caso concreto, deberá determinar, de acuerdo, haciendo un balance entre la edad del menor y su grado de madurez, la posibilidad de ampliarle o no su participación y ámbito de decisión en el marco del procedimiento administrativo. Es decir, no hay una incapacidad estanca, sino que la capacidad de ejercicio, si bien es a través de la representación legal de los padres, puede ir adquiriendo mayores responsabilidades el menor, en tanto así lo determine el grado de madurez en conjunto con la valoración de su edad. Y el otro caso de personas incapaces de ejercicio son las personas declaradas incapaz por sentencia judicial, pero en la medida dispuesta en la decisión. Es decir, la decisión judicial que declara incapaz a una persona debe establecer si esa incapacidad es de tipo total, o sea, la persona, según el saber y comprender del juez, no puede realizar ningún tipo de acto por sí sola, o no puede realizar ciertos tipos de actos, pudiendo realizar otros por sí misma. Entonces, a los efectos de evaluar la incapacidad del
demente, de la persona declarada demente, habrá que estar a las resultas de la sentencia que así lo declara. Bueno, los supuestos particulares son los que estaba explicando recién. Estos son los dos grandes grupos que con el nuevo Código Civil podemos dividir a los menores de edad. Por un lado, son todos los menores de 18 años, y a los adolescentes son las personas entre 13 y 18 años. Si bien el Código Civil y Comercial, que regula la capacidad de las personas humanas, fue reformado, las normas reglamentarias del procedimiento administrativo continúan igual que desde el momento en que se sancionaron. En este sentido, el artículo 3, segunda parte del decreto reglamentario 1759, establece que los menores adultos con la antigua redacción del Código Civil tendrán plena capacidad para intervenir directamente en los procedimientos administrativos, ya sea en defensa de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, haciendo una interpretación conjunta del texto del reglamento de la ley 19.549 y del nuevo Código Civil y Comercial. Balbín concluye que los menores adultos a los que refiere la norma del decreto reglamentario van a ser las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años del nuevo Código Civil. Es decir, conforme a la interpretación que realiza Balbín, los menores adultos son los adolescentes de entre 13 y 18 años. Los dementes, bueno, el caso que ya mencionamos, antes de la modificación del Código Civil y Comercial, había dos posturas, una, digamos, restrictiva y una más amplia. Casañez sostenía que, aun cuando no surja expresamente del auto judicial, la incapacidad debe presumirse, es decir, presumida la incapacidad del demente, aunque no lo establezca expresamente el auto judicial, y Gordillo se oponía diciendo que la incapacidad no se debía presumir y debía surgir expresamente del auto declarativo, lo cual fue la doctrina que imperó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial. Muy bien. Casos particulares, ¿sí? Vamos a hablar ahora de, siempre refiriéndonos a sujetos que van a intervenir produciendo o intentando incitar el procedimiento administrativo, ¿sí? En este caso, la ley regula específicamente el caso de los entes públicos estatales con personalidad jurídica. ¿Cómo se dan los procedimientos administrativos en estos casos? Dice, los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no pueden impugnar o recurrir los actos del superior jerárquico. Los agentes, sí, los agentes en defensa de su derecho propio, los agentes del organismo subordinado sí podrán hacerlo. No obstante, dice, bueno, pueden requerir un pronunciamiento a través de otra vía que no sea la impugnativa. Ello se debe a que estos entes públicos con personalidad jurídica estatales tienen un procedimiento especial para impugnar esta actividad interadministrativa que se da dentro de la administración, es decir, una secretaría que depende del Ministerio de Economía, por ejemplo,
quiere impugnar una decisión del Ministerio de Economía que la afecta en su funcionamiento. Entonces hay una norma que es la ley 19.983 en el ámbito nacional que regula específicamente cómo o qué pasos se deben seguir a los efectos de la impugnación de esta actividad interadministrativa que no tiene efectos jurídicos para fuera de la administración, pero sí es una actividad jurídica. Muy bien. ¿Qué pasa con los órganos sin personalidad jurídica? En principio, dice la norma, no se admite la impugnación en tanto el procedimiento fue instituido como garantía del administrado frente al Estado y no de los órganos administrativos, y ellos tienen, como ya dijimos, el procedimiento específico. Excepciones. La impugnación de actos de otro órgano solamente se admite cuando haya un conflicto de atribuciones y el órgano que va a impugnar lo hace en defensa de su competencia, de sus atribuciones. Y en los actos de control, cuando el mismo es llevado a cabo por un órgano ajeno a la relación jerárquica del órgano impugnante. Son supuestos especiales que la norma regula que se dan en el trámite administrativo, pero muy bien. Ahora vamos a ver a la otra parte, o al otro lado del mostrador, digamos. Hasta aquí estábamos viendo, por así decirlo, a quién va a impugnar la actividad de la administración. Ahora vamos a ver a quién va a recibir esa impugnación o quién va a iniciar de oficio el procedimiento. En este caso, esperen que voy a conectar el micrófono porque se largó a llover. Vamos a ver. Muy bien, espero que ahí se escuche mejor por el tema de la lluvia, hacía mucho ruido. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver el otro lado del mostrador, el sujeto administrado. Ese sujeto administrado, como vimos hoy en la definición de partes, dijimos que debía ser competente. La competencia en general, si bien técnicamente no es lo correcto, muchos hacen un paralelo con lo que es la capacidad, ¿sí? La competencia es, a los fines de un estudio rápido y superficial, para que ustedes entiendan, lo que la capacidad es a las personas físicas, la competencia es a las personas, al Estado, ¿sí? Es decir, para poder actuar, una persona debe ser capaz. Y lo mismo, el Estado, para poder actuar válidamente en el procedimiento, debe tener competencia. La diferencia está dada en que, como vimos hoy, la capacidad de derecho, es decir, la posibilidad de ser titular de derechos, se presume y la tiene todas las personas somos capaces de derecho. En cambio, el Estado tiene la capacidad, la competencia que le asigna la ley, ¿sí? Es decir, no puede extralimitarse de aquello dado expresamente por la ley. Entonces, la competencia es el conjunto de atribuciones de derecho público que la ley le otorga a un órgano para realizar sus funciones. En general, las leyes de procedimiento administrativo inician el desarrollo de su articulado hablando acerca de la competencia de los órganos administrativos y dicen que
La competencia administrativa es obligatoria, es improrrogable, surge de la ley. Ahora vamos a ver. Esto es lo que les decía, tiene origen legal, pero la doctrina entiende que quedan comprendidas dentro de sus facultades las cuestiones inherentes a la finalidad de interés público que tiene el órgano, así como aquello que pueda admitirse como razonablemente expreso de su competencia. Fíjense, vamos a cambiar un poquito la pantalla, vamos a buscar la ley 19.549 en el artículo 3, que establece el artículo artículo 3, perdón, ahí está. El artículo 3 establece que la competencia de los órganos administrativos, vamos a agrandar un poquito, la competencia de los órganos administrativos será la que resulte según los casos de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos. Su ejercicio constituye una obligación para la autoridad, ¿sí? O el órgano. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser renunciada, porque es una función pública que la administración debe cumplir. Y es improrrogable, es decir, la competencia corresponde a quien la detenta y a quien establece la ley, no puede ser acordada con el administrado, quien va a ser el órgano competente, ¿sí? Salvo, dice, que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas o la vocación no esté expresamente prohibida, que son las excepciones a la competencia. Pero en principio, el órgano debe ser competente, esa competencia debe estar establecida por ley y esa competencia es obligatoria, y es objetiva porque proviene de la ley. Creo que se me fue para atrás. Ahí está. Es objetiva, es obligatoria, es improrrogable, es irrenunciable. Pertenece al órgano y no a la persona física que lo integra. Muy bien. A ver, seguimos avanzando. ¿Qué clases de competencia? El programa pide clasificación, sí. Bueno, la competencia se la clasifica, esto sirve para procesal civil, para todos los ámbitos procesales y procedimentales. En general, la competencia se divide en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado, ¿sí? En razón de la materia es el conjunto de facultades y atribuciones en razón de la naturaleza de las funciones asignadas al órgano del cual se trate, ¿sí? Es decir, la norma va a establecer las funciones que le corresponden a ese órgano específico. Y ese órgano no puede realizar más allá de aquellas cuestiones asignadas en la norma. En razón del territorio, bueno, es el ámbito espacial en el cual va a poder desarrollar su actividad. En razón del tiempo es el supuesto de que la competencia sea otorgada a partir o hasta determinada fecha, o por ejemplo una persona que aún no ha asumido el cargo y dicta o firma un acto administrativo como por ejemplo ministro de Educación, cuando aún no ha asumido el cargo, va a resultar el acto nulo por incompetencia en razón del tiempo, ¿sí?
Y en razón del grado refiere a la ubicación en la escala jerárquica del órgano al cual se refiere la norma que otorga la competencia. Muy bien. Ahora vamos a seguir con las excepciones al principio de la competencia. Las excepciones, el principio vimos que es la improrrogabilidad, ¿sí? Ese es el principio y a su vez dice fija las excepciones. La primera que habla de sustitución o subrogación. Técnicamente, si bien se la trata dentro de las excepciones a la competencia, la doctrina considera que no es un caso de excepción de competencia, en tanto lo que se cambia o se reemplaza es a la persona, en estos casos, no al órgano. El órgano se mantiene y se dan los supuestos específicamente de recusación y excusación que vamos a ver ahora después. Es decir, cuando el administrado considera que determinado agente que interviene en el trámite de su procedimiento tiene alguna causal que él pueda considerar que le quita imparcialidad a los efectos de resolver o le otorga una animosidad en su contra, entonces él va a pedir o lo va a recusar de esa manera siempre que se haga lugar el procedimiento de recusación. Se va a poder producir este fenómeno de la sustitución, es decir, la administración va a designar a otra persona en reemplazo de este agente. Ahora sí, estos son los dos casos especiales de excepciones de competencia. Uno es la delegación administrativa, que se da cuando el órgano superior, cuando un órgano transfiere su competencia o parte de su competencia a otro órgano. Esa delegación de facultades tiene que estar expresamente establecida por ley o por reglamento. Es similar, digamos, poniendo un parangón con lo que vimos también en la bolilla 1 acerca de la delegación de facultades legislativas del Congreso en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Se delega una porción de competencia. ¿Se acuerdan que el artículo 76 de la Constitución establecía que se debía establecer específicamente qué materias eran las que se delegaban al Congreso y por qué plazo, por qué tiempo duraba esta delegación? En este caso es similar, un órgano delega parte de su competencia a otro órgano. Y la avocación consiste en la facultad, la vocación tiene que ver con este principio de la jerarquía en el derecho administrativo, en la organización administrativa, y consiste en la facultad del superior administrativo de abocarse, es decir, tomar conocimiento de la competencia o de algún asunto del inferior. Esto puede ser por razones de oportunidad, mérito, por mora del inferior, y también debe estar no debe estar prohibida por la ley. Estas son las excepciones a la competencia. Muy bien, ahora entramos al punto 3 de la bolilla, que habla de la excusación y la recusación. La excusación es un remedio legal que tiene el administrado a fin de solicitar el apartamiento del funcionario o agente administrativo que interviene en el procedimiento, en tanto considera que se encuentra incurso en alguna causal de recusación. El Código de Procedimientos Administrativos Nacional o la Ley de Procedimientos remite al trámite en general que se le da en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Quién recusa? Recusa todos los interesados que participan en el procedimiento administrativo. Esos son quienes tienen
la facultad de pedir el apartamiento del funcionario. ¿A quién? A cualquier funcionario o empleado que ellos consideren que pueden afectar en la decisión final que se va a tomar. Y las causas son las enumeradas en el artículo 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial. El Código Procesal Civil y Comercial, las causales, para los que no vieron todavía derecho procesal civil, son, tener alguna parentesco por consanguinidad con el funcionario, tener pleito pendiente, haberlo denunciado, haber sido denunciado por el juez, haber sido defensor, abogado defensor de alguno, haber recibido beneficio de alguna de las partes, tener una amistad o enemistad manifiesta, o tener odio, resentimiento por hechos conocidos con alguno de los funcionarios o agentes que van a intervenir en el trámite, ¿sí? Entonces, en estos casos, la administración, la norma otorga al administrado la posibilidad de solicitar el apartamiento del funcionario en cuestión. La ley nacional lo trata específicamente en el artículo 6, que establece los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en el artículo 17 y 18. La oportunidad es en la primera presentación que realiza el administrado, y en caso de que se produzca la recusación, el funcionario recusado debe dar intervención al superior dentro de los 2 días a fin de que éste se manifiesta acerca de si acepta o no la causal de recusación. Si el recusado admite la causal, o sea, considera que sí, que con esta persona tiene una enemistad o él lo denunció exactamente, entonces se va a apartar del conocimiento. Y en caso contrario, en caso que el funcionario insiste en continuar interviniendo en el procedimiento, va a resolver la autoridad superior dentro de los 5 días. Se puede producir pruebas, es decir, se puede hacer un pequeño procedimiento dentro del procedimiento a fin de evaluar la procedencia de la recusación, pero finalmente va a resolver el superior. Y en el caso de la excusación, a diferencia de la recusación donde es el administrado el que solicita, la recusación es cuando el funcionario o agente decide apartarse por alguna de las cuestiones ya explicitadas o por cuestiones de decoro y delicadeza, pide su apartamiento del conocimiento de la causa. La decisión acerca de lo que se resuelve, digamos, concediendo o no el apartamiento, la recusación o la excusación, no es recurrible por las partes, o sea que debe aceptarse así como lo resuelve la autoridad administrativa. Muy bien, acá más o menos vimos ya las calidades que deben reunir tanto el sujeto administrado como el sujeto administrador que va a tramitar el procedimiento. Y ahora vamos a ver cómo es la intervención del sujeto administrado, del ciudadano, frente a la administración. El programa nos habla de la representación, es decir, cuando alguien actúa
en nombre y por cuenta de otra persona, ¿sí? La representación es un fenómeno en el cual el representante, lo que haga el representante se considera que fue hecho por el representado. Y hay dos grandes tipos. Una es la legal, que es cuando la ley otorga la facultad de intervenir a una determinada persona en nombre de otra, y la representación convencional, es decir, la derivada de un acuerdo o voluntad entre las partes, que la regula el artículo 31. La representación legal, es la que se da en el caso, por ejemplo, de padres a hijos menores de edad o sin el grado de maduración suficiente conforme a la nueva terminología del Código Civil y Comercial. Las formas de acreditarse: la ley establece el instrumento público correspondiente, copia del instrumento, carta poder otorgado por acta. En general esto es similar, y los alcances de la representación son los que le comenté: todas las responsabilidades que la ley le imponen y obligan al mandante como si los hubiera practicado él mismo. Es decir, el representante se constituye en el representado, digamos. O sea, todo lo que él realice va a ser considerado como realizado por su representado. Y está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado en su mandato, esto a los efectos de proteger el derecho de defensa del administrado, que se puede ver afectado en tanto el representante abandona al administrado, digamos, antes de que éste designe a otro representante. La unificación de la personería se da a los efectos de la economía del proceso, es decir, evitar que haya múltiples representaciones de personas con el mismo objeto, es decir, cuando varias personas pretenden lo mismo, la administración va a solicitar que unifiquen en un solo reclamo todas estas pretensiones a fin de hacer más simple y rápida la tramitación del procedimiento. Cuando cesa la representación: por revocación expresa del poder, por renuncia del representante, o por muerte o inhabilidad, o por muerte o incapacidad del que otorgó el poder, ¿sí? El representante tiene una obligación de resultado respecto de los actos que asumió que iba a realizar, es decir, tiene que responder por el resultado final de su actuación. Y finalmente encontramos el patrocinio, que el patrocinio en el ámbito del procedimiento administrativo no es exigido obligatoriamente, aunque la ley nacional establece que sí lo será cuando se ventilen cuestiones jurídicas. Con lo cual, digamos, es difícil por ahí advertir. En general se ventilan cuestiones jurídicas, con lo cual se va a requerir un patrocinio profesional a fin de obtener el consejo legal jurídico a los efectos de la tramitación del procedimiento. Igualmente, la idea de patrocinio no descarta que en cierto tipo de procesos especiales se obtenga, por ejemplo, el patrocinio de un ingeniero o de un contador que nos asesoren o nos aconsejen sobre temas específicos de un determinado tipo de procedimiento. Para terminar,
Este tema está puesto en la última parte del programa, pero tiene relación con lo que vimos inicialmente del sujeto administrado y de sus requisitos para acceder al procedimiento administrativo válidamente. Dijimos que el sujeto administrado debía ser capaz y estar legitimado. Esto de estar legitimado es la aptitud especial dada por ser el titular del derecho subjetivo o el derecho o el interés legítimo que se va a discutir en el procedimiento. Implica una relación del sujeto con el objeto y entonces lo que se va a evaluar a los fines de determinar si tal o cual persona se encuentra o no legitimada es si es, en definitiva, el titular de la relación sustancial controvertida en el procedimiento. La prueba de la legitimación corre a cargo del administrado o del actor, en el caso de un proceso judicial, y está dado generalmente cuando si vamos a reclamar, por ejemplo, una bonificación en una relación de empleo público, que vamos a presentar para probar que somos los titulares y vamos a presentar el recibo de sueldo donde establece que el órgano contra el cual recurrimos es el que nos paga. Vamos a presentar el acto administrativo donde se nos designa en tal o cual cargo, que es el que detentamos y en base al cual requerimos que se nos pague, por ejemplo, la bonificación por título. Con esa simple documental vamos a estar acreditando que somos los titulares de la relación jurídica que estamos intentando hacer valer a través del procedimiento. Muy bien, con esto terminamos. Muchas gracias.